Hay algo que casi ninguna mujer admite en voz alta, pero todas han sentido alguna vez. Ese instante incómodo en el que percibes un aroma extraño y te preguntas si viene de ti, aunque te bañes, te cuides y mantengas tu rutina de siempre. Nadie lo comenta, nadie lo explica, pero llega un día en que tu cuerpo empieza a oler distinto y no entiendes por qué. Y aquí está el verdadero misterio. No se trata de higiene, no se trata de descuido, se trata de un cambio silencioso que ocurre dentro de la piel madura, un cambio que puede hacer que incluso tus mejores hábitos estén jugando en tu contra sin que te des cuenta. Hoy vas a descubrir la verdad que nadie te dijo y que podría cambiar para siempre la manera en que cuidas tu cuerpo después de los 60. La experiencia de Eleonor es un espejo silencioso de lo que viven muchísimas mujeres sin animarse a ponerlo en palabras. Llegó a los 65 convencida de que entendía cada rincón de su cuerpo, de que los años la habían vuelto experta en sí misma después de tantos retos, pérdidas, aprendizajes y renacimientos. Sin embargo, fue un comentario inocente el que abrió una puerta que jamás había considerado. Una tarde, mientras agachaba el cuerpo para ayudar a su nieta a acomodarse los zapatos, la pequeña levantó el rostro con naturalidad y lanzó esa frase que desarma a cualquiera. «Abuela, hueles como un cuarto viejo». No había malicia, pero sí una verdad que tocó fibras profundas. Al caer la noche, Eleonor se encontró frente al espejo, sola y en silencio, repasando detalles que siempre había pasado por alto. Acercó la tela de su blusa a la nariz, luego observó la piel de sus brazos, inhaló el aroma de su toalla y descubrió algo desconcertante. Había matices en su olor corporal que jamás había asociado con ella, ligeros pero presentes, como si su cuerpo estuviera intentando comunicar algo que nunca antes había dicho. Esa revelación despertó una pregunta que muchas mujeres arrastran, pero pocas se atreven a verbalizar. ¿Será que el olor también cambia con la edad? Lo que parecía un detalle insignificante se convirtió en una verdad que nadie suele mencionar. A medida que la piel envejece, su estructura, su equilibrio natural y su ritmo de renovación se transforman. Lo que antes era imperceptible ahora se nota con más facilidad, no por falta de higiene, sino porque el cuerpo atraviesa una etapa distinta, una etapa donde el aroma se vuelve un reflejo más de nuestra madurez. Eleonor comprendió que no se trataba de abandono ni de desorden, sino de un proceso biológico silencioso que acompaña la evolución del cuerpo femenino. Y al reconocerlo, dejó de sentirse avergonzada y empezó a entender que su piel simplemente estaba contando una historia nueva, una historia que merece ser escuchada con empatía y sin juicios. Con el paso de los años nuestro cuerpo atraviesa transformaciones que ocurren de manera gradual, tan silenciosas que muchas veces no las notamos hasta que algo nos sorprende. La piel, que durante décadas actuó como una barrera fuerte y flexible, empieza poco a poco a volverse más fina y sensible. Esa pérdida de grosor reduce su capacidad para protegerse y facilita que residuos naturales, sudor, aceites y partículas del ambiente permanezcan más tiempo adheridos a la superficie. Al mismo tiempo, las bacterias que conviven con nosotros diariamente encuentran un terreno más receptivo para instalarse, multiplicarse y alterar sutilmente el aroma que desprende nuestro cuerpo. Después de la menopausia este cambio se vuelve aún más evidente. Las hormonas que antes regulaban la humedad de la piel, la producción de grasa y el funcionamiento de las glándulas sudoríparas disminuyen de manera considerable. Ese reajuste interno modifica el modo en que el cuerpo procesa sus propios olores. La transpiración adquiere un matiz distinto, los aceites naturales dejan de distribuirse como antes y la piel pierde parte de su capacidad para renovarse con rapidez. Además, el proceso de desprender células muertas, que en la juventud ocurre casi sin que lo notemos, se vuelve más lento. Esas células comienzan a acumularse en zonas donde no solemos prestar tanta atención, detrás de las rodillas, debajo de los senos, en pliegues, en axilas, en la parte baja del vientre y hasta en los pies. Esa acumulación crea una mezcla que, combinada con humedad natural y bacterias inofensivas, genera un olor característico que puede resultar nuevo incluso para mujeres que mantienen hábitos de higiene impecables. Nada de esto significa deterioro ni descuido. Tampoco indica un cuerpo que está fallando. Al contrario, es una señal clara de que el organismo está entrando en una etapa madura donde necesita otro tipo de atención. Una piel que ha vivido tanto necesita cuidados más suaves, productos más respetuosos y rutinas que honren el ritmo natural de esta fase. Comprender estos cambios libera a muchas mujeres de la culpa o la vergüenza y les permite ver el envejecimiento desde un lugar más real,
más humano y profundamente compasivo. El olor no es un enemigo, es simplemente un recordatorio de que el cuerpo sigue vivo, transformándose, adaptándose y pidiendo un tipo de cariño distinto. A lo largo de la vida muchas mujeres adoptan rutinas que parecen lógicas, casi obligatorias, porque crecieron escuchando que la limpieza extrema equivale a pulcritud absoluta. Sin embargo, estos hábitos no siempre funcionan a nuestro favor. Por el contrario, con los años pueden transformarse en pequeñas trampas que, sin darnos cuenta, afectan la salud de la piel y alteran nuestro olor natural. Es un error común creer que mientras más productos usemos, más limpias estaremos. O pensar que reutilizar una toalla durante varios días no ocasiona ningún problema porque solo la usamos cuando estamos recién bañadas. También es frecuente confiar en exceso en desodorantes, jabones perfumados o aromatizantes ambientales, imaginando que cubrirán cualquier aroma indeseado. Pero el cuerpo, especialmente después de los 60, responde de otra manera. La historia de Ruth lo demuestra con claridad. Ella estaba convencida de que la clave para mantener la frescura era limpiar su zona íntima varias veces al día y con jabones muy perfumados. Creía que, si el aroma era fuerte y agradable, su cuerpo también lo estaría. Pero cuando comenzó a sentir irritación persistente y un olor más intenso que antes, decidió preguntar a su doctora. Fue entonces cuando descubrió algo que nunca se le había pasado por la mente. La limpieza agresiva estaba borrando las bacterias buenas que protegen la zona íntima y regulan su pH. El exceso de jabón no solo no la ayudaba, sino que estaba debilitando las defensas naturales de su piel, abriendo la puerta a molestias, resequedad y olores que parecían provenientes de un descuido, aun cuando Ruth hacía todo lo contrario. Este tipo de situaciones son mucho más comunes de lo que imaginamos. A veces, la insistencia por sentirnos perfectamente limpias termina siendo contraproducente. El cuerpo maduro no necesita que lo froten con fuerza ni que lo saturen de fragancias intensas. Necesita delicadeza, productos suaves y un ritmo más amigable. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra nuestro propio cuerpo y comenzamos a cuidarlo de verdad. Las buenas intenciones no garantizan buenos resultados y es precisamente ahí donde se esconde el verdadero dilema. La clave no está en hacer más, sino en hacer mejor. Helen pasó muchos años creyendo que su rutina era perfectamente razonable. Usaba una toalla por semana, la colgaba después de ducharse y seguía con su día sin pensar que algo tan simple pudiera afectarla. Pero con el tiempo comenzó a notar un aroma extraño en su piel, un olor suave pero persistente que no coincidía con la frescura que esperaba después de bañarse. No entendía qué estaba fallando, hasta que descubrió un detalle que casi nadie menciona. La humedad atrapada en el baño puede convertirse en un enemigo silencioso. Aunque una toalla solo toque un cuerpo limpio, permanece mojada durante horas. Esa humedad retenida se convierte en un caldo de cultivo ideal para bacterias, hongos y microorganismos que prosperan en espacios cálidos y sin ventilación. Cada vez que Helen usaba la misma toalla, trasladaba a su piel limpia parte de ese ambiente invisible que se gestaba entre las fibras húmedas. Lo mismo ocurría con su bata favorita, esa prenda suave que se negaba a lavar seguido porque pensaba que solo la usaba recién bañada. Con el paso del tiempo, esa bata absorbía agua, restos de productos y células muertas, creando el mismo problema de manera silenciosa. Incluso el bote de basura del baño, que vaciaba solo cuando se veía lleno, contribuía al entorno. En su interior quedaban residuos húmedos, algodones usados, pañuelos y envolturas que liberaban olores y humedad, intensificando ese microclima propicio para las bacterias. No parecía gran cosa, pero la combinación de humedad estancada, poca ventilación y objetos que no se secaban por completo alteraba el olor general del baño, y por consecuencia, el olor que Helen percibía en su piel después de cada ducha. Fue entonces cuando comprendió que no era su higiene lo que fallaba, sino los detalles que nunca había considerado. Pequeñas acciones como cambiar la toalla con más frecuencia, dejar que las prendas se sequen al aire libre, ventilar el baño después de cada uso y limpiar el bote de basura con regularidad, transformaron por completo su experiencia diaria. Esa sensación fresca que tanto buscaba por fin volvió, recordándole que a veces los cambios más simples son los que realmente marcan la diferencia. Dorothy pasó gran parte de su vida concentrándose en el cuidado visible, el cabello bien arreglado, las manos suaves, la ropa limpia y ordenada. Pero había una parte de su cuerpo que rara vez recibía atención, una que siempre quedaba escondida bajo calcetines y zapatos. Sus pies. Eran, para ella,
esa zona silenciosa que no necesitaba mucho porque casi nunca estaba a la vista. Durante años creyó que bastaba con enjabonarlos por encima y dejarlos secar de manera natural. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a notar señales que no podía ignorar. Primero llegó un olor leve pero constante que no desaparecía aunque usara zapatos nuevos. Después apareció la resequedad en los talones, esa piel áspera que parecía multiplicarse sin explicación. Finalmente surgió la picazón entre los dedos, una molestia incómoda que se intensificaba en los días cálidos o después de caminar un poco más de lo habitual. Dorothy pensó que todo era parte normal del envejecimiento, pero no lo era. Era una señal clara de que esa zona tan olvidada estaba pidiendo ayuda. Los pies, encerrados la mayor parte del día en un ambiente cálido y húmedo, son un terreno ideal para la acumulación de células muertas, sudor y bacterias. Con los años, la piel pierde capacidad para renovarse con rapidez, y lo que antes se desprendía solo, ahora se queda adherido y provoca olor, irritación y molestias. Cuando Dorothy entendió esto, decidió hacer algo diferente. Durante la ducha comenzó a dedicar un minuto exclusivo a sus pies. No se trataba de una limpieza agresiva, sino de una atención consciente. Lavar entre los dedos, masajear la planta, retirar suavemente la piel muerta y al terminar, secar todo con cuidado, sobre todo esos pliegues donde la humedad se esconde sin que lo notemos. El cambio fue sorprendente. El olor desapareció, la picazón se redujo hasta esfumarse, y sus pies recuperaron una suavidad que creía perdida. Pero más allá de lo físico, algo emocional también se transformó. Dorothy sintió que esa pequeña rutina era una forma de volver a conectar con su cuerpo, de agradecerle la función diaria que cumple sin descanso. A veces no se trata de grandes gestos, sino de recordar que las partes que no se ven también necesitan cariño. Los pies sostienen toda nuestra vida, y darles un poco de atención puede cambiar mucho más de lo que imaginamos. Marge siempre se había sentido orgullosa de tener un baño impecable. Le gustaba ver los azulejos brillantes, las toallas perfectamente dobladas y el espejo sin una sola marca. Creía que con mantener cada superficie limpia y ordenada era suficiente para garantizar un ambiente fresco y saludable. Sin embargo, había un aspecto del que nunca había escuchado hablar y que, sin saberlo, estaba afectando de manera silenciosa la higiene de su espacio. Todo cambió el día en que una amiga le mencionó, casi al pasar, algo llamado pluma del inodoro. Intrigada, Marge decidió investigar. Para su sorpresa, descubrió que cada vez que accionaba la descarga con la tapa levantada, una nube de pequeñas gotas salía expulsada hacia el aire. No eran visibles, pero estaban repletas de partículas provenientes del interior del inodoro. Esas diminutas gotas podían viajar una distancia considerable antes de asentarse sobre las superficies más cercanas. Las toallas recién lavadas, los cepillos de dientes, el jabón en barra o incluso los estantes donde guardaba sus cremas favoritas. La idea la dejó inquieta. Imaginó todas las veces que había descargado el inodoro mientras preparaba el baño para recibir visitas, o mientras alguien se lavaba las manos. Pensó en lo que esas microgotas podían haber depositado silenciosamente en objetos que ella usaba a diario. Comprendió que, a pesar de su dedicación por mantener todo limpio, sin querer estaba permitiendo que esa niebla invisible interfiriera con su esfuerzo. A partir de ese momento decidió cambiar un hábito tan pequeño que parecía insignificante. Comenzó a cerrar la tapa antes de accionar la descarga, convirtiéndolo en un gesto automático al igual que lavarse las manos. En cuestión de días notó una diferencia sutil pero real. El baño tenía un aroma más fresco, la sensación de limpieza era más duradera y dejó de percibir ese olor tenue que antes aparecía, sin explicación, después de varias horas de uso. Lo más revelador para Marge fue comprender que no siempre es necesario un gran cambio para proteger nuestra salud y el ambiente del hogar. A veces basta con modificar un gesto sencillo, casi mecánico, para que el baño funcione como un espacio realmente higiénico. Ese pequeño acto de cerrar la tapa antes de descargar no solo evitó la dispersión de partículas, sino que también le devolvió la tranquilidad de saber que su esfuerzo por mantener todo limpio finalmente se veía reflejado en el ambiente que respiraba cada día. Evelyn siempre había tenido una rutina nocturna sencilla. Se ponía su camisón favorito, apagaba las luces y se acomodaba en la cama pensando que el descanso comenzaba en ese instante. Sin embargo, nunca se detuvo a considerar que algo tan pequeño como la ropa interior podía tener un impacto significativo en la forma en que su cuerpo descansaba y sobre todo, en cómo amanecía al día siguiente.
Para ella, dormir con la misma prenda que había usado durante el día era completamente normal. No había hecho ejercicio, no se había ensuciado, no había sudado tanto. Así que, ¿para qué cambiarla? Con el tiempo empezó a notar algo que la desconcertó. Algunas mañanas despertaba con una sensación pegajosa, un leve olor que no asociaba con higiene deficiente, pero que tampoco estaba ahí antes. No entendía por qué sucedía hasta que un día escuchó una explicación que transformó por completo su percepción del tema. Durante el día, aunque no lo notemos, el cuerpo libera sudor, aceites naturales y pequeñas partículas de piel muerta que se adhieren a la ropa interior. La tela funciona como una especie de esponja silenciosa que absorbe todo esto y lo mantiene ahí, atrapado. Cuando Evelyn se acostaba sin cambiarla, esa mezcla acumulada permanecía horas en contacto directo con su piel, calentándose bajo las cobijas y creando un ambiente ideal para los olores y la irritación. Entonces decidió hacer una prueba. Comenzó a cambiarse antes de dormir, eligiendo prendas de algodón suave y transpirable, o en algunas noches incluso optando por dormir sin ropa interior, permitiendo que su piel respirara sin restricciones. El efecto fue inmediato. Despertaba con una sensación de frescura que creía perdida, sin humedad incómoda, sin irritación y con una ligereza que no sabía que podía recuperarse simplemente con un pequeño cambio de hábito. Evelyn se dio cuenta de que la piel madura necesita aire, descanso y menos fricción, especialmente en zonas que pasan todo el día cubiertas. Dejar que el cuerpo respire durante la noche no solo mejora el olor, sino también la salud de la piel y la comodidad general. Para ella fue revelador entender que el descanso no empieza cuando cierra los ojos, sino cuando su cuerpo deja de cargar con lo acumulado durante el día. Y en ese proceso, algo tan sencillo como cambiarse de ropa interior, o renunciar a ella por unas horas, se convirtió en un gesto de autocuidado profundo, porque la piel, al igual que la mente, también necesita un respiro para renovarse. Linda tenía un cariño especial por su bata de baño. Era cálida, suave, acogedora, y la envolvía cada mañana y cada noche como si fuera un abrazo familiar. Para ella, aquella prenda representaba comodidad y rutina, una especie de refugio que marcaba el inicio y el final del día. Como la usaba únicamente después de ducharse, jamás pensó que pudiera ensuciarse con facilidad. Estaba convencida de que, al estar limpia cuando se la ponía, la bata permanecía igual de limpia. Esa lógica la acompañó durante años, hasta que algo comenzó a llamar su atención. Con el tiempo, Linda empezó a notar que incluso después de una ducha larga y relajante, su piel no conservaba esa sensación absoluta de frescura que tanto disfrutaba. Había un aroma tenue, difícil de identificar, que se impregnaba en su cuello y brazos, y que no coincidía con el jabón que usaba. Al principio pensó que era su imaginación, pero un día, al levantar la bata para colocarla sobre el gancho, un olor ligeramente húmedo y encerrado escapó de la tela. No era desagradable en exceso, pero tampoco era el aroma limpio que ella esperaba de una prenda que supuestamente solo tocaba piel recién bañada. Fue entonces cuando comprendió algo que nunca antes había considerado. Aunque se la colocara únicamente estando limpia, la bata absorbía cada gota de humedad que quedaba en su cuerpo al salir de la ducha. A un pasto o viriro casa diviente, la guancia lidiare condo, aunque se la colocara, cada mosiat estado, locada de la humedad, la sarira haz, que quedaba en su cuerpo al salir de la ducha. También capturaba restos de vapor del baño, células muertas que la piel desprende de manera natural e incluso pequeñas cantidades de sudor que se producen sin que nos demos cuenta. Esa suavidad que tanto disfrutaba funcionaba como una esponja silenciosa, guardando todo lo que tocaba. Con los días y semanas acumulados, la tela comenzaba a desarrollar olores que luego se transferían a la piel, generando esa sensación de falta de frescura que Linda no lograba explicar. Determinada a recuperar la pureza y comodidad que su rutina le ofrecía antes, decidió hacer un cambio. Comenzó a lavar su bata una vez por semana y a dejarla secar al aire libre siempre que fuera posible, permitiendo que el sol y el viento se encargaran de eliminar cualquier rastro de humedad. También evitó dejarla arrugada en un rincón o colgada en un lugar sin ventilación, y notó un cambio inmediato. La frescura volvió, el aroma limpio que deseaba permaneció por más tiempo, y la sensación de envolverse en la bata volvió a ser tan reconfortante como al principio. Linda descubrió que las prendas suaves pueden engañar, nos ofrecen ternura y calidez, pero también retienen lo que el cuerpo deja atrás. Al aprender a cuidarlas con regularidad, no solo prolongó su vida útil, sino que también recuperó una experiencia diaria más agradable y saludable.
Porque el confort verdadero no solo se siente en la piel, también se respira. Bárbara siempre creyó que mantener las axilas libres de vello era suficiente para controlar los olores del día a día. Desde joven había asociado el acto de afeitarse con limpieza inmediata, como si el simple hecho de eliminar el vello garantizara frescura automática. Durante años continuó con esa idea sin cuestionarla, hasta que sus axilas comenzaron a emitir un olor extraño, más persistente que antes, incluso en días tranquilos. Al principio pensó que necesitaba un desodorante más fuerte, así que probó varias marcas y fórmulas, desde opciones perfumadas hasta versiones clínicas. Nada cambiaba, el olor seguía ahí, aferrado a su piel. Fue entonces cuando empezó a observar su rutina con más atención. Notó que al afeitarse el movimiento de la rasuradora no solo cortaba el vello, sino que arrastraba consigo restos de desodorante viejo, células muertas y residuos que quedaban atrapados en los pliegues de la piel. Al no enjuagar con detenimiento, esa mezcla se quedaba adherida a la superficie recién expuesta, como una capa invisible que el agua rápida no lograba remover. Esa acumulación, sumada al calor natural de la zona, se convertía en el caldo de cultivo perfecto para que las bacterias responsables del mal olor prosperaran con facilidad. Era un detalle pequeño, pero revelador. No era el vello el problema, sino lo que quedaba en la piel después de retirarlo. Un día decidió hacer un cambio consciente. Después de cada afeitada comenzó a enjuagar sus axilas con agua tibia durante unos segundos más, pasando una toallita suave para arrastrar cualquier residuo suelto. No usaba fuerza ni exfoliantes agresivos, solo un gesto delicado que permitía limpiar lo que la rasuradora dejaba atrás. Luego secaba la zona con una toalla limpia, sin frotar, y esperaba un momento antes de aplicar el desodorante, permitiendo que la piel respirara y cerrara los poros. El resultado fue sorprendente. En pocos días el olor que tanto la incomodaba disminuyó de manera notable. Sus axilas se sentían más suaves, menos irritadas y más frescas por más tiempo. Bárbara comprendió que la clave no estaba en agregar nuevos productos ni complicar su rutina, sino en perfeccionar lo que ya hacía. A veces el cuerpo solo necesita que prestemos atención a un detalle diminuto para recuperar el equilibrio, porque el bienestar no siempre viene de hacer más, sino de terminar cada gesto con intención, cuidado y respeto por la piel. Si mientras escuchabas este contenido hubo un instante en el que te reconociste en una historia, en una frase o en una sensación, quiero que sepas algo importante. No estás atravesando esto en silencio ni en soledad. Las experiencias que compartimos aquí no son simples anécdotas, son vivencias que acompañan a muchas mujeres y que, aunque parecen pequeñas, influyen profundamente en cómo nos percibimos y cómo nos movemos por la vida. Cada hábito mencionado, cada detalle aparentemente insignificante, puede tener un impacto real en nuestro bienestar diario, en nuestra autoestima y en la relación que construimos con nuestro propio cuerpo. Envejecer no es sinónimo de perder encanto, frescura o dignidad. Tampoco significa resignarse a la incomodidad o aceptar que ciertos malestares son normales y deben soportarse. Esta etapa de la vida es una transición, un cambio natural que exige nuevos cuidados, nuevas miradas y sobre todo una forma más amable de tratarnos. Es el momento de escucharnos con más atención, de reconocer lo que nuestro cuerpo pide y de acompañarlo con cariño en lugar de juzgarlo o ignorarlo. Lo hermoso de todo esto es que no se necesitan grandes esfuerzos para sentir una transformación. A veces un gesto mínimo, una modificación sencilla o un hábito renovado puede cambiar cómo respira nuestra piel, cómo nos sentimos al despertar o incluso cómo nos vemos en el espejo. Son esos pequeños cuidados diarios los que fortalecen nuestra confianza y nos permiten caminar con una sensación renovada de tranquilidad y seguridad. Si alguna parte de este mensaje tocó tu corazón o te dejó pensando, déjalo saber comentando con un 1. Es una forma simbólica de decir, aquí estoy, esto también es parte de mi historia. Y si conoces a una mujer que podría sentirse acompañada o reconfortada con estas palabras, compártelo. A veces un video puede ser más que información, puede ser un abrazo. Si deseas seguir descubriendo formas prácticas, suaves y conscientes de cuidar tu cuerpo en esta etapa tan significativa, te invito a suscribirte. Aquí encontrarás un espacio pensado para ti, donde la experiencia, la madurez y la calma se convierten en herramientas para vivir con más gracia, fuerza y plenitud. Estás haciendo las cosas bien, aunque a veces lo dudes. Y mereces sentirte cómoda, limpia y orgullosa de la mujer que sigues siendo cada día.